Muy bien, vamos a empezar entonces ahora con el tema de disoluciones. Este es el material que ustedes tienen, que si han comprado el material en la librería de la escuela, es el mismo que tienen ustedes. Bueno, este es un tema que yo lo incluí, esta primera parte, para que repasemos todo lo que ya habían visto en segundo año cuando vieron sistemas materiales. Bueno, ahí hablo un poquito de qué importancia tienen las soluciones en nuestro mundo, porque la Tierra, nuestro planeta, está rodeado de soluciones, porque lo que más abunda justamente es el agua. Ya vamos a ver después las preguntas que hay. Y acá hay como una especie de esquemita donde ustedes pueden ver el tema de las disoluciones, con qué contenidos se asocian, fundamentalmente con fórmulas químicas, compuestos químicos, las propiedades de la materia. Fórmulas ya lo vieron el año pasado y propiedades son temas de años anteriores. Lo que es disolución y solubilidad, conceptos que hemos visto en segundo año, y ya venimos hacia abajo con unidades de concentración, ese número por ciento, m/m, molaridad, molalidad, eso es nuevo para ustedes. Y después tenemos qué factores afectan la solubilidad. Atravesando todo este tema está la estequiometría, esos ejercicios que hacíamos el año pasado, cuántos moles, cuántos gramos, qué volumen, y el concepto de reactivo limitante. Por supuesto, presente 100%, balanceo de ecuaciones, reacciones químicas que acabamos de ver y reacciones ácido-base, que son las reacciones más comunes entre un ácido y una base. Entonces veamos ahora esto que viene a modo de repaso. ¿Qué es una disolución química? Bueno, una disolución química es un sistema homogéneo que tiene una fase, dos componentes, y que el que está en menor proporción se llama soluto y el de mayor proporción se llama solvente. Para nosotros, nuestra solvente siempre va a ser el agua. Caso contrario se va a indicar, pero vamos a trabajar siempre con soluciones acuosas. ¿Qué importancia tienen las disoluciones en nuestra vida? Como dijimos antes, todo lo que hacemos en nuestra vida está atravesado por el concepto de disolución. Yo le agrego azúcar a un té, el mismo té, un mate, un café, son todas soluciones. Bueno, ¿qué significa una solución 1 molar? Eso es nuevo y lo vamos a dejar para dentro de un tiempito. Pero lo de abajo sí podemos saber qué es un mol. ¿Se acuerdan que un mol es una unidad de medida? Es como en la vida cotidiana hablar de una docena o de una centena. El mol implica una cierta cantidad de partículas. Esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, y ese número de partículas es 6,02 por 10 a la 23. ¿Para qué se utiliza? Y para relacionar número de partículas con masa. Si yo conozco, por ejemplo, que en la tabla periódica la masa atómica del oxígeno es 16, bueno, yo ya sé que en 16 gramos de oxígeno hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bueno, otra pregunta: ¿por qué se ingiere sal de fruta o bicarbonato de sodio cuando las personas tienen acidez? Bueno, calculo que cuando estén escuchando esto ya lo van a ir respondiendo. La acidez es el incremento de la concentración de ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. Por lo tanto, el bicarbonato o la sal de fruta lo que va a hacer es neutralizar esa acidez. Bueno, el apunte les pregunta si saben mucho, poco, bla, bla, bla. Y acá hay algunos objetivos que yo se lo voy a dejar para que lo lean ustedes con tranquilidad. Compuestos químicos de la vida cotidiana. Esto yo no me voy a poner ni siquiera a leerlo, esto es para los que están olvidados. Entonces acá hablo un poco de los elementos químicos, cómo eran los símbolos en la antigüedad. Hay algunos ejercicios como este, muy sencillito, pero bueno, la idea es ver de dónde provienen.
etcétera, etcétera. Curiosidad, se los dejo a ustedes. Epa. Bien. Seguimos para abajo. Acá seguimos con el repaso. En el repaso hablamos de, por ejemplo, todo esto lo leen con total tranquilidad. ¿Qué es un compuesto químico? ¿Qué es una fórmula? ¿Cuántos átomos hay en cada una de estas moléculas? Chicos, esto es tan hiper sencillo. CO2, 1 de carbono, 2 de oxígeno. Bueno, ya todo esto que ustedes el año pasado lo han estado viendo, con todo lo que han visto, es como para el que hace nada, el que no ha visto nada de esto. Así que esto yo se los dejo para que ustedes lo lean. El concepto de masa atómica. O sea, acá viene al pelo para todos los que están muy archi olvidados. Este apunte yo se lo estoy dejando también en el portal, entonces lo van a ver con tranquilidad. Acá aparece el número de Avogadro con el concepto de mol y seguimos avanzando. Y acá que tenemos algunos ejemplos en relación a esto de los moles y demás, y acá hay ejercicios. Realiza los siguientes cálculos. ¿Cuántos átomos de cloro hay en 2 moles de cloro? Bueno, si en un mole hay 6,02, en 2 va a haber 12,04. Esto es átomo, ¿no es cierto? Y es como para hacerlo así como hasta rápido, ¿no? Seguimos avanzando. Y acá sigue relacionando cómo relacionar los moles con la cantidad de gramos. Hay algunos ejercicios. Bueno, todo esto yo se los dejo para que ustedes lo miren con hiper tranquilidad. Y hay una pequeña evaluación para que ustedes respondan. Y yo creo que estaría bueno que el que no tiene duda, bueno, hace un par de ejercicios y listo, porque yo no me puedo largar a hacer ejercicios de soluciones o meterme en el tema de soluciones sin que ustedes hayan repasado todo esto. Por ejemplo, calcular, vamos a ver cómo dicen, determinar la masa molar de los siguientes compuestos, es decir, hay que sumar la masa atómica de, por ejemplo, en el caso primero, del sodio y el cloro. El sodio pesa 23, el cloro 35,5, o sea, 58,5 la masa de un mol. Es sumar los pesos atómicos. Calcular la cantidad de materia que hay en 30 gramos de hierro. Esto es un ejercicio de decir, bueno, si un mol de hierro tiene 56 gramos, 30 gramos de hierro, ¿cuánto va a tener? El punto B dice calcular la masa expresada en gramos que hay en 0,25 de la siguiente sustancia. Bueno, hay que buscar el peso en la tabla periódica y decimos, bueno, un mol de sodio tiene 23 gramos, 0,25 moles, X gramos. 0,25 es como dividir en 4, o sea que a la masa molar de todo esto lo dividen en 4 y tenemos las masas. La cantidad de materia que está contenida en 20 gramos, cantidad de materia, tantos moles, ¿sí? En 20 gramos de sodio, tantos moles. En tantos átomos de hidrógeno, bueno, tantos moles. Pasen todo a moles. Calcular la masa molar de los siguientes compuestos, vuelven a sumar las masas atómicas. Calcular la masa de hierro 2, oxígeno 3 que están en 0,54 moles de hierro. Bueno, acá es un poquitito más complicado y entonces, ¿qué decimos? Lo que pesa el Fe2O3, vamos a tener 2 moles de hierro. En 0,54, tantos moles de hierro. Bueno, y así, y de pronto la próxima vez que nos encontremos me van a poder preguntar algunas dudas que puedan llegar a tener. Seguimos avanzando y acá tenemos las clasificaciones de las soluciones. También esto, tema hiper viejo.
de segundo año. Dice acá, revisemos brevemente algunos conceptos aclaratorios. La naturaleza está formada por materiales homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos son aquellos que tienen dos o más componentes y que no se pueden distinguir, puesto que no presentan una sola fase, se llaman disoluciones. Los materiales heterogéneos son aquellos formados por dos o más fases o proporciones físicamente diferentes, distribuidas desigualmente, por ejemplo, agua y harina. Las características particulares de un homogéneo, bueno, ahí habla de las sustancias puras, bla, 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 bla. Entonces, seguimos. Tipos de disoluciones. Todo, bueno, estamos metiendo en disoluciones. Los tipos de disoluciones, que acá está súper bien explicado, puede ser gas en gas, o sea, disoluciones, miren que dice aquí, disoluciones pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. Cuando son gaseosas tenemos el disolvente o solvente y el soluto, ambos gases. Si son líquidas, puede ser que haya uno de ellos que sea gaseoso, uno de ellos que sea líquido, o sea, o los dos líquidos, o uno de ellos que sea sólido, pero de un sólido soluble. Y si la disolución es sólida, puede ser que tenga siempre el disolvente va a ser sólido y el soluto puede ser un líquido o puede ser una amalgama, como por ejemplo el mercurio, que es un líquido que está mezclado con el oro, o dos sólidos, como en el caso del estaño. Esos son ejemplos de soluciones, ahí habla de la célula y demás. Bueno, ok. Y acá dice, para que ocurra una disolución es importante considerar que las moléculas del soluto y el solvente estén juntas porque hay atracciones intermoleculares. ¿Se acuerdan que el año pasado ya habíamos visto las uniones intermoleculares? Puentes de hidrógeno, dipolares, Van der Waals, etc. Bueno, esas uniones, cuando son lo suficientemente fuertes, van a permitir que estos materiales formen una disolución. Hay como distintas etapas para que se haga una solución y en la primera implica la separación de las moléculas de disolvente. Si yo tengo el disolvente entre ellas, con por ejemplo la molécula de agua con una unión puente de hidrógeno, para que el agua se mezcle con la sal, yo necesito en un primer momento que las moléculas de ese disolvente que es el agua se separen. La segunda implica la separación de las moléculas de soluto, o sea, si yo tengo la sal, que es un cristal, cloruro de sodio con un enlace iónico, necesito separar esas partículas que componen el soluto. Y la tercera es que se mezclen. Y cuando se van a mezclar, seguramente ahí habrá una guerra de fuerzas de atracción. Bueno, acá pide que dibujen y demás, obviamente que no van a hacer nada de eso. Y vamos a meternos en el concepto de molaridad. Este es un concepto nuevo. Cuando yo hablo de una solución, hablo de una cantidad de soluto que está disuelta. Esa cantidad de soluto que está disuelta puedo expresarla en con diferentes unidades de concentración. Una de ellas es la molaridad, que representa la molaridad, la cantidad de soluto, cantidad de moles de soluto cada un litro de disolución. Esto me interesa que lo anoten en la carpeta porque esto sí ya es renuevo. Entonces, soluciones, pongan de título, unidades de concentración y la primera que vemos es molaridad. La molaridad, cada vez que hablemos de la molaridad, vamos a hablar de cantidades de moles disueltos cada un litro. Si yo digo una solución 1 molar, 1 mol cada un litro. Una solución 2 molar, 2 moles cada un litro. Una solución 0,5 molar, 0,5 moles cada un litro. ¿Ok? La otra es molaridad. Fíjense que la molaridad se representa con la M mayúscula, mientras que molalidad, como si fuéramos chinos, moles de soluto
cada 1 kilogramo de disolvente. Esta unidad nosotros prácticamente no la vamos a utilizar, pero sí es importante que ustedes sepan que existe. Y hay otra que se llama fracción molar. La fracción molar es muy utilizada, es muy usada cuando tengo gases. Los números de moles de cada componente sobre el número de moles totales. ¿Por qué es usada mucho con gases? Porque los gases se mezclan en todas las proporciones. Entonces son unidades de concentración muy usadas ahí. Y después tenemos estas que se llaman porcentaje. Ese es el signo de porcentaje. M/M quiere decir masa en masa. Masa en volumen es la segunda y volumen en volumen es la tercera. Cuando se usan, cuando hablamos de cantidades de gramos, por ejemplo el primero, cantidad de gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Gramos, o sea, gramo en gramo. Y siempre el primer número corresponde al soluto y la barra y lo que está del otro lado corresponde a solución y siempre es 100 de solución, ya sean 100 gramos o 100 mililitros. Entonces ahí tenemos estas unidades de concentración que hasta ahora vamos a cortar el video y sigo luego.